noche en Desde las Cámaras hablaremos de dos importantes reformas. El diputado Hamlet Almaguer nos explica en qué consiste la propuesta para acotar las funciones del Tribunal Electoral y además el diputado Roberto Briano analiza qué fue lo que se aprobó para impulsar el desarrollo en materia aeroespacial. Desde las Cámaras comenzamos. A una semana de la clausura del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, se observa una intensa actividad que ha polarizado a las diversas fuerzas políticas de ambas cámaras. Y es que, adicional a la discusión de los temas previamente acordados, se han recibido propuestas de gran relevancia por parte del Ejecutivo Federal que obligan a un estudio y análisis profundo previo a su dictaminación. Lo anterior sin dejar de lado la eventual discusión del dictamen en materia de principios, derechos y justicia política electoral y el nombramiento de las vacantes del INAI que enfrentó a las dos principales fuerzas políticas del Senado de la República. Esperemos que los esfuerzos y acuerdos permitan que los trabajos de ambas cámaras concluyan sin mayores sobresaltos y se abra un espacio que permita el enriquecimiento de las iniciativas propuestas y que sin duda repercuten en el desarrollo nacional. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa el quehacer legislativo que se desarrolle en favor del fortalecimiento de nuestro sistema democrático y brinde una mayor certidumbre a los sectores productivos del país. A tan solo unos pocos días de finalizar el periodo ordinario de sesiones, vamos a ver qué pasó en ambas cámaras. En el Senado de la República, un álgido debate tuvo lugar en el Pleno durante la primera sesión de la semana. El tema, nombramientos pendientes. Durante el debate se presentó una toma de tribuna. Los mexicanos y las mexicanas necesitan la garantía de que haya acceso a la información y no que ustedes no se lo quieran dar. Estamos dispuestos a estar aquí, en esta tribuna, las horas que hagan falta, los y las senadores del PAN, para poder exigir que traigan aquí los dictámenes y los votemos, con los nombres que ustedes quieran, pero votémoslo ya. Sin embargo, se contraargumentó por parte de Morena. No quiere ni transparencia, ni quieren comisionados del INAI que ayuden a la sociedad. Lo que querían y que no sucedió es que alguien de su partido estuviera controlando ese instituto. Finalmente la sesión fue suspendida, a lo que continuó una rueda de prensa de la fracción parlamentaria. Que hoy toman la tribuna rasgándose las vestiduras de que faltan nombramientos del INAI, no se han puesto a trabajar para que salgan estos más de 80 nombramientos de distintas instituciones que todas son fundamentales para el Estado mexicano. También en el Senado de la República, en la antigua sede de Jicotencatl, se entregó la medalla Belisario Domínguez a la periodista y escritora Elena Poniatowska. El Senado de la República me concede la enorme distinción entregada a quienes tanto he admirado. ¿Alguna vez lo imaginé? No. Los premios son una puerta que se abre de pronto, un regalo, una posibilidad de futuro y un reconocimiento al pasado para los que, como yo, se despiden. La sesión solemne contó con representantes de los tres poderes de la Unión. Al recibir la máxima presea otorgada por la Cámara Alta, la galardonada comentó: Supongo que muchos esperaban un discurso, un texto político y lamento decepcionarlos, pero estoy tan llena de agradecimiento que solamente puedo decir gracias y otra vez gracias.
Finalmente, tras no haber condiciones, se concluyó la sesión solemne. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, la mesa directiva turnó a comisiones 2 iniciativas del Ejecutivo Federal. Una para reformar distintos ordenamientos en materia de simplificación orgánica y otra para reformar la Ley General de Turismo. También el Pleno aprobó por unanimidad reformas a las leyes de aviación civil para que México recupere la categoría 1 en materia de seguridad aérea. Desde las cámaras, Claudia Ibet García. Se aprobó una reforma constitucional sobre el espacio ultraterrestre. El diputado Roberto Briano, secretario de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, platicó con nuestro compañero Víctor Sánchez Baños y nos explica cómo esta iniciativa fomenta el desarrollo en materia aeroespacial. El espacio definitivamente es algo infinito en donde la ciencia está puesta toda su atención, principalmente para los futuros proyectos. Recientemente, la NASA informó que en el 2024, a finales de año, pondremos otro hombre, otra mujer en la Luna. Y esto representa un gran reto también para la ciencia mexicana. Pero ¿cómo podemos lograr emparejarnos en materia aeroespacial? De eso vamos a platicar con el diputado Roberto Briano Borunda del partido Morena en Chihuahua. Mira, la semana pasada se llevó a cabo la votación en reforma constitucional de los artículos 28 y 73, que faculta al Congreso a legislar en materia de actividades del espacio ultraterrestre. Esta terminología viene de los tratados internacionales, es la terminología jurídica y legal, la cual se quiere hacer una actividad o una área prioritaria para México, que son las actividades espaciales. Ya que este sector está ahorita creciendo de manera exponencial. Más o menos, para tener una dimensión, ahorita la economía espacial está generando como 320 billones de dólares. Para el 2030 se está pronosticando que van a ser 642 billones de dólares y para el 2040 la estimación es de $1 trillón. Entonces ahorita México tiene una ventana de 2 a 3 años para poderse meter a este sector y que se pueda generar tecnología espacial mexicana y pueda entrar a la dinámica del ecosistema espacial que está generando mucho en los sectores privados. Tenemos el ejemplo de Elon Musk con su empresa SpaceX, Jeff Bezos con Blue Origin y de Virgin Galactic, que son empresas privadas que la NASA ya les otorga permisos y concesiones, y obviamente todas esas empresas buscan proveedores y esos proveedores los pueden encontrar en México, pero si México no tiene una legislación, se van a ir a otros países como Brasil, que Brasil les da bastante oportunidad de generar esta cadena de valor para proveer a sus industrias espaciales. Y si México no legisla o no tiene un marco regulatorio, sí se nos puede ir el tren, como se dicen, para poder meternos a la industria espacial de una manera ya contundente y que México genere su propia tecnología, esa transferencia de tecnología también, tenerla en nosotros y empezarla nosotros a aprovechar para generar nuestros propios satélites, nuestra propia infraestructura espacial y así no depender de países externos donde pues sí se traslada mucha información sensible por satélites de otras empresas o de otros países y es sensible de seguridad nacional para México. Entonces, si México ya tiene sus propios satélites, su propia infraestructura, entonces ya será soberanamente, tiene una soberanía tecnológica en materia espacial, que es algo muy importante en seguridad y en soberanía. Para conquistar el espacio se necesita dinero, y mucho dinero. Pero México tiene algo que es tan valioso como el dinero, que es su talento, el talento de sus científicos, el talento de su gente. Por eso es importante poderla explotar adecuadamente para beneficio de nuestro país. Que las empresas mexicanas tengan recursos para la exploración espacial, que las empresas mexicanas tengan acceso también a toda esa materia prima, a esa materia gris de los estudiantes y científicos mexicanos para pagarles buenos salarios, estimularlos y que vean más allá de las fronteras del universo. Nuestra experta en economía y finanzas, Alicia Salgado, nos da su opinión sobre la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados en materia administrativa. Hola Adriana, ¿qué tal? Qué gusto de saludarte, a todos los amigos de la audiencia.
Platiquemos de las reformas que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de reforma a la ley minera y también a un ómnibus o una miscelánea general que modifica 23 leyes en materia administrativa. Esto es de la relación de la administración pública federal con las empresas privadas o los individuos. No tienen que ser necesariamente empresas, porque se pretende modificar todo el esquema de relación de adquisiciones, compras de gobierno, concesiones, autorizaciones, etcétera. Hay en estas dos una línea coincidente y además ha provocado el levantamiento de la voz preocupada de todas las organizaciones del sector privado. La razón es que tú puedes suponer o pretender modificar algo que le hace daño al Estado y recuperar para sí el control de algunas actividades, pero no puede desconocer el Estado que quien genera economía, la mayor parte del empleo y el 75% del Producto Interno Bruto de este país, es toda la sociedad que forma parte del sector privado. En esta reforma habla lo mismo de la posibilidad de eliminar concesiones, modificarles los tiempos en los cuales fueron concedidas bajo la ley vigente, solamente con dos condiciones, causas supervinientes le llaman, y esas causas supervinientes hoy pueden ser distintas de las del pasado para revocarte una concesión sin que tengas posibilidad inclusive de defensa ante los tribunales administrativos, porque está cambiando también esa alternativa como la nulidad o la decisión de indemnización. Pretende que se incluya, en el caso de la reforma administrativa, cláusulas que han generado de verdad el levantamiento de la voz, pero que serían violatorias de todos los tratados de libre comercio, 12 que se han firmado, poco más de 30 acuerdos de asistencia recíproca, inversiones mutuas y otro tanto donde acuerdos de cooperación económica. Todos en ellos incluyen contratos que buscan nivelar cualquier regla de juego en favor de las dos partes. Son contratos, son de dos partes, y cuando una de ellas, aunque sea un Estado o un gobierno, pretende que se establezca una cláusula en la que si un tribunal decide una indemnización y a ese Estado le parece onerosa, simplemente puede desconocerla porque te dice que tú tienes que firmar a la hora de establecer la relación con el Estado una cláusula obligatoria de terminación anticipada de contratos o de modificación de las condiciones de la concesión, o una cláusula que le llaman exorbitante cuando ellos determinan que esa capacidad o esa multa puede generar un impacto importante en las finanzas públicas. Como sea, creo que lo más importante es que el gobierno ha decidido, a través del secretario de Gobernación y la relación que se ha establecido con el sector privado, también la Secretaría de Economía, darse un tiempo de plática con el sector privado para revisar las condiciones de su propuesta. Hay mucho más que comentar de la misma, pero tanto la reforma administrativa como la reforma a la ley minera, pues sí, modifican sustancialmente la certeza jurídica que debe prevalecer en las relaciones económicas entre particulares y entre particulares y un Estado. Aquí, en México y en todo el mundo, yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Se presentó el Frente Nacional de Mujeres, por ella, por todas, en las que participan activistas, académicas y legisladoras. Nuestra compañera Claudia Ivette García nos lo explica. Un movimiento impulsado por mujeres destacadas lanzó una convocatoria nacional. Hoy estamos dando el comienzo de esta gran jornada y cruzada nacional del Frente Nacional de Mujeres. Iremos a cada estado para recoger los anhelos, las demandas, las preocupaciones, las aspiraciones, los sueños de las mexicanas. Es una convocatoria totalmente apartidista. Es un espacio de inclusión. Estamos convocando a las mujeres empresarias, pero también a las mujeres trabajadoras, a las mujeres sindicalistas. Estamos convocando a las mujeres campesinas, indígenas, a las mujeres con causas, a las mujeres científicas, a las mujeres que están al frente del tema de la salud en el país, a todas las mujeres. Este movimiento es un movimiento plural de mujeres.
Es un movimiento apartidista, es un movimiento que se construye desde las mujeres activistas, de colectivos feministas, de la sociedad civil. Su objetivo y mensaje recorrerá todo México. El propósito fundamental de este movimiento, por ella, por todas, es lograr la gesta histórica, lograr ese cambio a favor de la igualdad plena, para lograr la primera mujer presidenta en este país. Es el tiempo de las mujeres. Hemos tenido más de 65 presidentes en México y es tiempo de que México tenga a una mujer al frente del gobierno. Construir una agenda feminista, una agenda de los derechos de las mujeres, y para ello nos estamos comprometiendo a realizar foros de consulta, diálogos, encuentros, conferencias en todo el país. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. No se vaya, vamos a un corte comercial y a nuestro regreso estaremos conversando con el diputado Hamlet Almaguer, quien nos explica la reforma para acotar las funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues nosotros considerábamos que se podría aprovechar la oportunidad para dejar clara en la Constitución una cláusula que establezca un porcentaje mínimo o una cantidad mínima de diputaciones reservadas para los grupos en situación de vulnerabilidad. Estamos hablando de pueblos originarios e indígenas, de afromexicanos, migrantes, personas con discapacidad, diversidad sexual y jóvenes. Licenciado en Derecho, maestro en Derecho Procesal, Hamlet García Almaguer habla del Tribunal Electoral. De Jalisco, el diputado propondrá reformas. Así nuestro invitado explicará con buenas formas. Para acotar las funciones del Tribunal Electoral, habrá que hacer reformas en el Poder Judicial Federal. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos aquí haciendo contacto por Zoom con el diputado Hamlet Almaguer, quien nos explicará la reforma para acotar las funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches. Buenas noches, Adriana. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Pues aquí tenemos el proyecto de dictamen que se había circulado la semana anterior sobre esta discusión en torno a las facultades del Poder Judicial, del Tribunal Electoral, pero también de la Suprema Corte. Diputado, se ha generado polémica y polarización a raíz de esta iniciativa. Platícanos qué es lo real y qué no, qué atribuciones se le están quitando o se le están cediendo, o cómo viene la cosa. Bueno, como tú sabes, Adriana, en los debates o discusiones internos del Parlamento sobre cuestiones de autoorganización, como las comisiones, acuerdos de la Junta de Coordinación Política o de la mesa directiva, no hay una instancia judicial que tenga facultades de revisión. Entonces, a través de esta reforma, se está agregando un párrafo al artículo 105 de la Constitución para que recaiga en la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver esos conflictos internos del Parlamento. El segundo aspecto tiene que ver con la reforma sobre materia de autodeterminación de los partidos, sobre todo en la cuestión relativa a las dirigencias, para que conforme a sus reglas estatutarias se pueda realizar esta designación. Y eso, bueno, pues está señalado en el artículo 41 de la Constitución, en el proyecto de reforma que se ha circulado. El tercero tiene que ver con un tema que causó mucho interés, mucha atención y también preocupación por parte de algunos legisladores, incluyéndome, que es la parte de las acciones afirmativas. El proyecto de reforma era sobre el artículo 73 para establecer una facultad exclusiva en favor de la Cámara de Diputados para regular las acciones afirmativas y también pues nosotros considerábamos que se podría aprovechar la oportunidad para dejar clara en la Constitución una cláusula que establezca un porcentaje mínimo o una cantidad mínima
de diputaciones reservadas para los grupos en situación de vulnerabilidad. Estamos hablando de pueblos originarios e indígenas, de afromexicanos, migrantes, personas con discapacidad, diversidad sexual y jóvenes. Estos dos puntos fueron objeto de un proyecto de reserva que firmamos más de 100 legisladores y tenían simplemente esas dos finalidades, que no sea facultad exclusiva de la Cámara, sino que puedan participar también los congresos locales y que se establezca, al igual que en el Plan B, un piso de candidaturas en número o en porcentaje para estos grupos en situación de Porque vulnerabilidad. se Eso es había lo que hablado, contiene el diputado, proyecto. se había hablado de que vulneraba pues los derechos ya ganados por estas minorías. Entonces podemos afirmar que no vulnera los derechos ganados por las minorías, que seguirá habiendo pues estas cuotas que siempre han existido, cuotas a los pueblos indígenas o cuotas también a personas con discapacidades. Hasta ahora esas garantías de participación, Adriana, existen por sentencias de los tribunales y por acuerdos administrativos en el Instituto Nacional Electoral. También están incluidas en el Plan B, pero lo que nosotros queríamos es que quede ya en la Constitución para que nunca se le pueda dar marcha atrás, o sea, muy complicado darle marcha atrás. Como nuestra audiencia sabe, se requieren 2/3 partes del Congreso, tanto Cámara de Diputados como Senado, y la mitad más una de las legislaturas locales para reformar la Constitución. Entonces, al revés, con esto, bueno, pues ya se garantizaría una expansión de los derechos para las siguientes legislaturas e incluso generaciones. Además, la vertiente del federalismo es importante porque, por ejemplo, en mi estado, Jalisco, quizá dos acciones afirmativas muy importantes en este momento, apremiantes, serían indígenas y también migrantes, porque Jalisco tiene 2 millones de ciudadanos viviendo en el extranjero. Y en otras entidades federativas me lo compartían mis compañeros que llegaron por acción afirmativa afro. Por ejemplo, en el estado de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Estado de México reside prácticamente la mitad de la población afromexicana del país. Entonces, quizá en esas entidades las legislaturas locales consideren que las acciones afirmativas estarían destinadas para ellos. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque en la dimensión del Congreso Federal, donde somos 500 diputados y 128 senadores, los números dan para realizar una distribución y garantizar estos espacios. Pero hay congresos locales que tienen 17, 20, 25, 30 legisladores. Es más difícil garantizar estos espacios. Entonces, que cada entidad federativa lo pueda decidir, pero que sí existan siempre acciones afirmativas, como tú ya has mencionado. Diputado Hamlet, respecto a la paridad de género, ¿se está vulnerando? Porque también eso es parte de los contras que se está manejando ahí en el Congreso por parte de la oposición, que vulnera los derechos de paridad de género. Bueno, el principio de paridad ya está garantizado en la Constitución. Incluso nosotros vemos con buenos ojos los debates que se están dando en otros países. He seguido discusiones de España, por ejemplo, en donde ya están visualizando que la paridad llegue a las instituciones privadas, a las empresas que cotizan en bolsa, a las corporaciones transnacionales, para que en sus mesas directivas, en sus órganos de gobierno, también esté garantizada esta paridad. En el sector público existe. Nosotros lo hicimos, por ejemplo, ahora para la designación de consejerías del Instituto Nacional Electoral. Es una realidad aquí en la Cámara. De hecho, en Morena, el 52% de las integrantes pues son mujeres en nuestra bancada. Y también es la bancada más plural. Somos el grupo parlamentario que tiene más indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad, de la diversidad sexual, inmigrantes. ¿Y cuentan con la mayoría en el Congreso o cómo va a estar la votación y para cuándo se planea votar? Porque ya estamos a días de que concluya el periodo ordinario de sesiones, viene la elección del Edomex y de Coahuila y luego son 4 meses en lo que regresan otra vez al Congreso. Correcto. Bueno, como nuestra audiencia y tú conocen, las 2/3 partes se pueden lograr con la votación favorable de Morena, nuestros aliados del PT y Partido Verde, más el PRI o el PAN. O la tercera combinación podría ser PRD más MC. Digo, hay distintas variables, digamos, u opciones para poder llegar a este número. El PAN se ha opuesto a las acciones afirmativas y nosotros sabemos por qué lo hacen. Esto que tengo aquí es una sentencia, el recurso de reconsideración 1410 del año 2021.
Y lo que se determinó aquí es que el diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas, postulado por el PAN, había cometido fraude para hacerse pasar por indígena. Entonces, esta es la principal razón por la que el PAN va a votar en contra de esta reforma, porque no le gustan las acciones afirmativas, porque nunca las cumplen. Yo no he visto aquí en el Congreso que tengan esa pluralidad y diversidad como sí existe en la izquierda. Tengo que reconocer también que en el PRI hay atención a grupos en situación de vulnerabilidad, no en la dimensión que tiene Morena, pero sí vemos que hay legisladoras y legisladores que pertenecen a estos grupos. Entonces, Diputado lo Hamlet, importante aquí... estás dando fuertes declaraciones a favor del PRI, ¿eh? No, es que este es un tema que hemos visto en ¿Ya cumplimiento pactó de el las PRI normas, con ¿no? Morena? Ojalá que para garantizar las acciones afirmativas votemos a favor tanto Morena como PT como Verde y el PRI para lograr las 2/3 partes. Y además, esto ya lo declaró su coordinador Moreira, el presidente nacional de su partido, algunas otras legisladoras y legisladores en medios de comunicación. Entonces yo te diría, si nos ponemos de acuerdo en estos puntos, en el que ellos dicen estar a favor, bueno, pues podemos caminar en la reforma. Pues sí. Esperemos que suceda de esa forma, ya que este tipo de reformas tan importantes, bueno, aunque por ley no se necesite la mayoría absoluta, es importante que se apruebe con la venia de todas las fracciones parlamentarias. Diputado, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, diputado Hamlet Almaguer de Morena. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Un saludo a toda la audiencia. Buenas Gracias. noches. Gracias por estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo y no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.